noches a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo bloque de especial COVID-19 en la emergencia en Polar TV. Saludamos a Franco en los controles y damos inicio a este programa presentando a nuestro invitado, Claudio Lara, cientista político. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Sí, por acá quisiéramos decir lo mismo, pero Magallanes está hoy día pasando una situación bastante complicada, con tasas alarmantes, 4 veces más que el resto de Chile con respecto al contagio y crecimiento. ¿Cómo va avanzando este tema de coronavirus? Ahí tenemos algunos anuncios que vamos a ir haciendo, pero queríamos pasar primero a lo que comentamos por redes sociales que íbamos a ver en este segundo bloque. En el primer bloque ya conversamos con Rigoberto un poco del escenario mundial, cuál es la situación de Chile en el mundo con respecto a su sistema de salud. Y contigo, Claudio, tal como lo comentamos, la idea es un poco hacer la bajada a lo regional. Chile dentro del barrio, Chile dentro de Sudamérica. ¿Cómo estamos hoy día en relación a otros países de la región? Bueno, ahí respecto a cómo estamos respecto a los países de la región, históricamente siempre se ha hablado que Chile ha sido un país que ha logrado un nivel de desarrollo que le saca ventaja a todos los países vecinos y a los países de Sudamérica en particular. Esa ventaja hoy en día, yo tengo mis dudas si se puede ver reflejada en cómo estamos enfrentando la pandemia, ya que si bien hay quienes dicen que tenemos datos bastante positivos respecto al control de la curva de contagio, hay otros actores que nos llaman a tener un llamado de alerta de que, ojo, que en realidad no estamos tan bien como creemos. Y ahí en ese contexto a mí me gustaría abordar cómo se ha llevado este tema desde el Ejecutivo. Y las cifras son claras. Hoy en día teníamos 3.737 casos confirmados, lo que significa que tuvimos un aumento de 333 nuevos casos desde lo que es ayer a hoy día. Estamos hablando de 3.737 a nivel nacional. 22 son los fallecidos a la fecha y 427 fueron dados de alta. ¿Cuál es el problema con estos datos y cuál es la principal debilidad que se observa desde el Ejecutivo? Es que si bien hay una sensación de que hay un control respecto al aumento de la curva, hay un temor respecto a lo que pasa con los pacientes que realmente son críticos en cuanto a los contagios con el COVID-19. Y en esa relación con los pacientes críticos, el factor de los ventiladores mecánicos va a jugar un rol fundamental dentro de lo que es nuestro sistema de salud pública y también lo que nos pueden ofrecer las clínicas de la red de salud privada. En esa índole quiero comentarte un dato de que entre el sistema de salud privada y el público tenemos 1.229 ventiladores, de los cuales a la fecha hay 200 disponibles, es decir, tenemos ya más de 1.000 personas que están conectadas en estos ventiladores mecánicos como pacientes críticos, y se supone que aún estamos en el pic del brote del virus. Ahora, Claudio, te quería hacer una consulta. Acá estuve revisando hace un rato una nota de la BBC de Londres, News Mundo, donde aparece que Chile ha logrado mantener a raya el COVID-19 con una tasa de letalidad de las más bajas de América. Y efectivamente el dato que dan es de que Chile reporta al momento una tasa de letalidad del 0,5, similar a los países como Corea del Sur, Alemania o Japón, antes de que llegaran al pico de contagio, y que son reconocidos internacionalmente por su estrategia para hacer frente al COVID-19. Ahora, el punto que tú comentas es la otra vía, el tema de que qué pasa con los ventiladores mecánicos. Ahí también quiero hacer un comentario. Hace un rato vi una entrevista que se hizo desde TVN Central al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, en donde daba algunas buenas noticias dentro del pesimismo que reina por esto que te comentaba. En Magallanes hoy día estamos con una tasa 4 veces más rápida de crecimiento en cuanto a contagiados, pero que en Magallanes tendríamos 21 respiradores al día de hoy y el gobierno habría denunciado que llegarían 20 más, lo cual efectivamente, como decimos siempre, no va a lograr solucionar el tema de esto cuando explote y lleguemos al pic, pero es un alivio que desde el nivel central algo llegue a regiones y más a nuestra región, que por nuestra condición de isla también es mucho más complejo una evacuación o cualquier otro tipo, y las comunas que hay cercanas también son comunas que tienen pocos habitantes, no tienen médicos. Y otro tema importante, Claudio, que también quiero comentártelo para que me des tu opinión al respecto, es que el alcalde comentaba de que hoy día
y pasa en muchos lugares, después lo vamos a comentar también, noticias que aparecieron en la segunda, con el caso de Chillán, por ejemplo, pero que en Magallanes no tendríamos banca, o sea, no tenemos reemplazo. En el otro tema también importante, que es que uno de los principales contagiados también son el personal de salud. El personal de salud de Punta Arenas, recuerden que una parte importante tuvo que irse a Puerto William cuando se contagian, cuando empieza el brote allá y quedan todos en cuarentena, y por tanto hoy día estamos más o menos ya con nuestras capacidades ocupadas. Entonces, Claudio, estos datos que dice la BBC, tenemos poca tasa de letalidad realmente en comparación a la cantidad de contagiados. De acuerdo al estudio, lo que tú pudiste buscar, ¿qué te parece estos datos? Bueno, efectivamente, la BBC habla muy bien de nosotros respecto a cómo hemos controlado la pandemia y principal énfasis considerando cómo ha sido la tasa de letalidad o mortalidad que tenemos en comparación con los otros países de la región. Aquí desde Europa nos miran como un país que está haciendo muy bien las cosas y la verdad si analizamos por ese dato, el indicador es bastante positivo para nosotros. La diferencia radical está que en la cantidad de víctimas fatales que tenemos en nuestro país, cada 100.000 habitantes, nuestra tasa es la que tú efectivamente comentabas, pero en países como Ecuador o Panamá los datos se duplican y en realidad son los países que en la región se han visto mucho más afectados. Si bien en ambos países tenemos puntos débiles respecto a lo que fue nuestra prevención en fases tempranas, ya ahora en fase 4 o lo que se entendía como fase 4, la diferencia está notando en el número de testeos que realizamos. Ahí los que saben de salud están diciendo que está la clave. Sin ir más allá, Chile se muestra como un país a la vanguardia en la región, ya que estamos realizando cerca de 3.000 testeos al día. Realidad que se contrapone diametralmente a lo que es Ecuador, ya que en este país, desde el comienzo del brote, que me parece que fue cerca del 29 de febrero el primer caso, después lo puedo corroborar, se han realizado 8.521 testeos hasta el 30 de marzo. Esto significa que tenemos una diferencia de casi 11 veces más testeos que hacemos nosotros en Chile versus lo que se hace en Ecuador. Y soy enfático en hablar del caso de Ecuador porque a todos nos llamó la atención lo crudo que se ve la realidad de Ecuador respecto a cómo está absorbiendo el sistema de salud esta pandemia. El número es el siguiente. Cuéntame. Te puedo comentar un solo tema para darle algunos datos. Efectivamente tiene razón, el 29 de febrero comienza el brote en Ecuador y las tasas en comparación con los países que nombrabas, Panamá tiene 0,88 muertos por cada 100.000 habitantes, Ecuador 0,7, República Dominicana 0,56, mientras que Chile solamente el 0,09, lo cual, por eso comentábamos que en este artículo se habla que es impresionante. Y para Fernando Leanes, de la Organización Panamericana de la Salud, dice que Chile está haciendo una cantidad de pruebas impresionante. Y se anima a decir que es de los pocos países que tendría la capacidad hoy de hacer la cantidad de pruebas que está haciendo, con una capacidad de muestreo muy, muy grande, y que esto efectivamente redunda directamente con la cantidad de detección. Y por tanto, nuestros datos efectivamente podrían llegar a ser más alarmantes, pero realmente lo importante es que son fidedignos, son hechos a tiempo y habitualmente ya están siendo cada vez más locales. En Magallanes ya contamos con un centro que aproximadamente, escuchaba delante, 115, entre 115 y 150 test diarios podrían hacerse a nivel regional, y comentaba delante con personas de la región de Aysén que me decían que también ya cuentan con un centro que podría hacer esto. Eso para afirmar un poco más los datos que tú nos estás comentando, Claudio. Así que para que sigas con este diagnóstico que estás haciendo y esta comparación también con Ecuador, que es uno de los casos más críticos de la región. Efectivamente, y tú tocabas un punto que es súper importante respecto a lo que señalaba el representante de la OMS en Chile, respecto a que él se atrevía a decir que en nuestro país estamos testeando un número de casos superiores al resto del mundo, incluso se atrevió a decir mucho más que en la región. Yo la verdad no tengo la seguridad de que sea así del todo, pero sí te marqué esta diferencia diametral de 3.000 testeos que se hacen en Chile y versus los 284 testeos por día que se hacen en Ecuador. En Argentina tenemos una cantidad de testeos que promedia los 1.000. En Perú el presidente Vizcarra también insistió en que había que hacer un esfuerzo por aumentar la cantidad de testeos que se estaba haciendo. Ellos también estaban en una lógica de cerca de 1.500 testeos, considerando que es un país con una población mucho mayor que la nuestra. Pero sí, la clave está en la cantidad de testeos que hacemos y cómo eso nos permite controlar la cantidad de contagiados que tenemos por día y obviamente establecer un control mucho más efectivo de la curva. Y obviamente que eso se traduce en lo que son las realidades locales. Y bueno, tú comentabas en tu primera pregunta, más bien en tu segunda pregunta, qué es lo que estaba pasando en Magallanes respecto a las declaraciones que hacía el alcalde.
Y sí, en Magallanes los datos son bastante críticos y duros, porque la tasa de incidencia es una de las más altas del país. Estamos hablando de una tasa de 55.5 casos por 100.000 habitantes. Eso es un dato durísimo. Me atrevería a decir que Magallanes, Araucanía, la región metropolitana y, por cierto, la región de Ñuble son las comunas a las que más fuerte le ha pegado esta pandemia. Y si tú me ayudas a corroborar el último dato que tengo, es decir, 114 contagiados en la región y específicamente 101 en la comuna de Punta Arenas. ¿Cómo enfrenta la red de salud esta pandemia, la red de salud regional de Magallanes, con efectivamente tan solo 20 ventiladores mecánicos, como tú decías hace un par de minutos atrás, entre lo que es la oferta del mundo público y la oferta del mundo privado? ¿Y cuál es el contraste y cuál es el dato que preocupa? Que tenemos una población de sobre 178.000 habitantes, lo que refleja claramente una situación que está al límite. Sí, Claudio, mira, a nivel regional solamente comentarte que con esa población que tú comentas de 178.362 habitantes, se registran 156 casos. Hace un rato también acaba de aparecer de que tenemos la segunda persona fallecida en la región por COVID-19, y estas tasas son impresionantes porque lo que tú comentabas es de que la tasa por cada 100.000 habitantes de Magallanes hoy día es la número 1 a nivel regional, por sobre Ñuble, por sobre Araucanía con un 87,46 y Ñuble con un 72,33. Por tanto, para nosotros efectivamente no tenemos que fijarnos tanto en la cantidad total de casos, sino que en esa cantidad con respecto a la población que tenemos y también la incidencia que tiene la capital regional Magallanes a nivel regional en cuanto a población. Está todo actualmente concentrado acá. Y otro dato importante, una tabla que anda dando vuelta con estos mismos datos, que diría que si es que lo comparáramos a Magallanes solo con respecto a otros países del mundo, estaría en primer lugar España, en segundo lugar Italia, en tercer lugar Alemania y en cuarto lugar Magallanes y Antártica Chilena peleando con Francia. Esta tasa de 87,46, Magallanes 85,10, Francia, y por debajo Estados Unidos y el Reino Unido. O sea, tal como tú dices, es preocupante esta situación, Claudio, y también quería hacerte la consulta de que hiciste este dato comparativo con Ecuador, pero estabas en el tema argentino, un tema que nos interesa bastante porque Magallanes también tiene una relación especial con nuestros vecinos. Si nos puedes contar un poco en esta comparación de gasto, pero también de políticas públicas, ¿cómo está el tema Chile-Argentina? Respecto al tema de cómo las políticas públicas abordan la situación, en efectivo, en lo que es el caso de Argentina, yo me atrevería a decir que el presidente Alberto Fernández ha abordado el país como un socialdemócrata, como un presidente de izquierda podría soñar que su país actuara en una situación de emergencia como esta. Y eso quiere decir la presencia en un Estado que esté yendo mucho más allá de lo que puede dar en condiciones normales. ¿Cómo se refleja esto? Con medidas de protección laboral, las cuales en el fondo te garantizan controlar las tasas de desempleo, regular el tema de las vinculaciones ilegales y un montón de cosas que van en el ámbito laboral que en Chile que seguramente estaríamos echando mucho de menos. En temas de salud, aumentar, pidiendo al Tesoro Nacional aumentar el presupuesto de salud vía solicitud interna, aumentar los gastos que son relacionados a los temas de protección social y junto con eso también medidas de asistencialismo que seguramente son claves en todos los sistemas. Hoy en día en Chile hemos visto una tendencia mucho más marcada a lo que son las medidas de asistencialismo, con lo que por ejemplo es el bono COVID-19, el plan de protección del empleo que entregó el gobierno canalizado por el ministro de Hacienda, en el cual en el fondo la protección es un poco limitada, ya que la suspensión temporal o el congelamiento es algo que está pasando a muchos de los trabajadores en el país y están teniendo que ir a cobrar sus seguros de cesantía para poder sobrellevar la crisis en los meses que vienen, que en el fondo van a ser los meses más duros. Entonces, en esa línea yo te marcaría la diferencia en Argentina como un Estado mucho más sólido y presente respecto a cómo resuelve los problemas de sus ciudadanos, y en Chile un Estado que, si bien trata de proteger a su ciudadanía, obviamente también busca establecer equilibrios entre lo que es el ciudadano y el mundo laboral y el privado. Así que claramente hay una diferencia que se marca respecto a la gestión de un gobierno y otro. Claudio, otro documento que compartimos previo a esta entrevista fue estos estudios de la OCDE sobre salud pública, Chile hacia un futuro más sano, evaluaciones y recomendaciones. Fue un documento que
la OCDE hace para estudiar efectivamente las políticas públicas en salud durante el año 2019. Y hay varios temas decidores, porque desde la OCDE dicen que Chile efectivamente tiene un sistema de salud y una arquitectura pública que está funcionando bien, está organizado y gobernado de forma efectiva. Comentan que principalmente los problemas que tendría el país tendrían que ver con cómo controlamos el cáncer, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad, que también, y las enfermedades crónicas, que también son aspectos que van de la mano un poco con el coronavirus, porque los especialistas dicen que estas enfermedades crónicas o estas otras patologías o hábitos también hacen de que las personas sean más receptivas al virus. Pero hay un punto que es clave, me imagino que lo viste también cuando conversamos, que dice que hay otro tema importante, que se requiere el compromiso de toda la sociedad chilena para hacer el cambio en salud. Hace una crítica fuerte a las organizaciones privadas de salud, como por ejemplo a las ISAPRES, a la industria de alimentos, actores de la sociedad civil, a grupos de pacientes, que han sido menos involucrados y que por tanto la industria y las políticas públicas en salud se han hecho desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. ¿Cómo ves tú esa relación en cuanto a política de salud? Yo creo que el informe da un diagnóstico muy certero, muy duro y muy crítico de lo que es el estado situacional respecto a la salud pública del país y cómo ha sido la relación desde el mundo privado con la ciudadanía y el comportamiento también de los ciudadanos respecto a su propia salud. Es un informe que al leerlo te das cuenta que nuestro país en realidad está bastante alejado de lo que comentábamos al principio de la entrevista, de que somos un país que se desmarca y que lidera la región en varios temas. Acá en este informe lo que hace la OCDE es pegarnos bastante duro respecto a cómo Chile ha desprotegido la salud pública, principalmente a aquellos ciudadanos que son los más vulnerables. Hace un énfasis especial en los quintiles donde el acceso a la salud solo se hace por medio de la red de salud pública, con un énfasis en la cantidad de hospitales, consultorios y centros de asistencia familiar se encuentran colapsados y la atención en realidad no necesariamente llega para quienes la requieren en un momento de urgencia. Pero también hay un dato que es súper interesante respecto a recomendaciones de política pública que hace la OCDE para mejorar la salud de Chile. Y efectivamente identifican a todos estos grupos de riesgo que hoy en día van a sufrir de manera mucho más dura los efectos de la pandemia, que son las personas con obesidad, con hipertensión, con diabetes, pacientes que tienen algún cáncer en particular, y todos ellos están en cierta medida muy desprotegidos por el sistema de salud público, porque el acceso, por ejemplo, a las insulinas que requieren los diabéticos no necesariamente está al alcance de la mano, las coberturas de las ISAPRE incluso también no son las adecuadas como para poder sobrellevar los costos monetarios que implica vivir con diabetes tipo 1 en este país. Ahí en este caso ellos hacen la apreciación de la diabetes tipo 1 como separándolo de lo que es la diabetes tipo 2, entiendo que los costos de los tratamientos son un poco más caros. La hipertensión, por cierto, y también que hablar de lo que cuesta un tratamiento para el cáncer en este país, si es que no tienen los seguros complementarios del sector privado, que son carísimos, y de hecho pone mucho énfasis en el costo monetario que tienen estos seguros complementarios privados, que seguramente el bolsillo del promedio de los chilenos no puede costear. Claro, no, es decidor, como dices tú, efectivamente en algún momento tira unas flores, dice que es un sistema robusto, que es un sistema ambicioso, lo denomina, por todas las propuestas que hace, como el programa Elige Vivir Sano, en comunidad, Elige Vivir Sano, para, por ejemplo, el tema y lo nombra muchas veces durante todo el estudio, el tema de la obesidad, en donde Magallanes también tiene uno de los índices más críticos, no solamente en la obesidad de adultos, sino que más bien en la obesidad de niños, y ese parece ser un factor crítico también en el COVID, como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y otros. Ahora, Claudio, la consulta, ya que en el primer segmento hablamos con Rigoberto, tú lo conoces, estuvimos hablando sobre Chile en el mundo y cómo va avanzando esto del COVID, pero para ti, si tuvieras que decir hoy día en este tema de que si somos cola de león o cabeza de ratón, efectivamente, estando en la OCDE, somos de la mediana tabla de la OCDE, somos de los más retrasados, y o si no, si es que estamos en la segunda división, somos los mejores de segunda. ¿Cómo lo calificarías tú haciendo esa analogía? Mira, efectivamente, estar en la OCDE te dice que estás jugando en la primera división de los países en el mundo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como Estado chileno de estar en esta primera división? Que seguramente estamos en el último lugar de la tabla de posiciones peleando el descenso.
Y quiero darte un ejemplo que va a ser súper enclarecedor, porque creo que estamos, si bien en este grupo selecto de países que al parecer nos dijeron que hacían las cosas bien, pero en realidad en nuestro caso no es así del todo. Quiero comentarte las declaraciones que tuvo José Miguel Bernucci hace poco. Él es el secretario de la Colmet, respecto a una preocupación que él tenía de la fragilidad del sistema de salud, pero específicamente con el personal de atención de salud, ya sean doctores, médicos, enfermeros, TENS o otros funcionarios de la salud. Y él decía que había un déficit muy notorio de elementos para protección de los funcionarios de la salud, entiéndase guantes, alcohol gel, mascarillas, etcétera, un montón de cosas. Y hicieron una encuesta en la que el 45% de los encuestados de los profesionales de la salud, que tenía un número de 2.000 encuestados, decían que estaban en condiciones paupérrimas de trabajo. Y este dato es decidor, porque en el fondo el gobierno se ha encargado de decirnos que los trabajadores de la salud son en el fondo esta nueva primera línea que está enfrentando la expansión de la pandemia en Chile y nos protege de ella, pero no le estamos dando a esta primera línea las herramientas que ellos requieren para trabajar en el día a día y para atender a los ciudadanos que están contagiados y que puedan recibir la atención que ellos necesitan. Si no somos capaces de entregar estas herramientas que los funcionarios de la salud requieren, me parece que vamos a seguir peleando en el último lugar de la tabla de posiciones de la OCDE. Efectivamente, se comentaba, Claudio, solo para reforzar tu punto, que uno de los talones de Aquiles de este sistema que en Chile se dice y ya se está viendo en el mundo de que ha sido medianamente o bien efectivo para poder aplanar la curva, esas cosas, las tasas de mortalidad que ya conversamos, pero dicen que el talón de Aquiles sería los ventiladores y por otro lado el tema de la cantidad de funcionarios de la salud contagiados. Veía una nota que salió el día de hoy en Sociedad, en la segunda, comentaba que, por ejemplo, en el caso de Ñuble, 140 funcionarios de la salud contagiados y 2.000 fuera de combate porque están en cuarentena, y el Colegio Médico Regional de Chillán decía, si no hacemos nada en poco tiempo tendremos que comenzar a cerrar algunos centros porque nos vamos a quedar sin funcionarios. Ahí, para reforzar un poco tu punto y conectándolo directamente con lo que ya toda la región sabe de lo que sucedió en Puerto Williams, que tuvo que ser reforzado con médicos de acá de Punta Arenas, con equipos, enfermeras, con todo, y hoy día estamos en una situación en que, y voy a referirme a las palabras que dijo el alcalde, no nos queda banca. O sea, estamos ahí con el equipo titular ya en la cancha y no nos queda mucho más a lo que echar mano. Las comunas aledañas tampoco tienen, y las que tienen algo no están en condiciones de prestar, y tampoco para que empecemos, ya esto es mundial, así que tampoco es tan sencillo. Eso, Claudio. Lo otro, me comentaste que tenías también algún dato de algún conocido que trabajaba en el servicio de salud o en algún hospital en Santiago, y que te había contado cómo estaba la situación por allá también, para hacer un alcance también con respecto a eso. Sí, efectivamente estuve conversando con varias fuentes en la mañana. Una de esas fuentes fue Nicolás Tovar, que él es médico titular del complejo hospitalario San José de Maipo. Y él tenía una opinión que es bastante negativa de cómo las políticas públicas de salud ejecutadas principalmente por el ministro Mañalich han abordado la pandemia desde el primer caso, que es del día cero, que fue, si no me equivoco, el 13 de marzo, hasta lo que estamos hoy en día. Y él hace un análisis muy crítico de lo que fue la fase preventiva para lo que era contener el brote en fases anteriores, entiéndase la fase 1 y la fase 2 que tanto nos comentaba el ministro Mañalich. Él nos decía que no se logró garantizar un control temprano, ya que las medidas que el gobierno tomó fueron insuficientes. Él extrañaba mucho lo que hoy en día está operando en casi todos los territorios de la región, de las regiones del país, que fueron las aduanas sanitarias. Él extrañaba mucho más la cuarentena de la zona oriente, un poco más cargada para principios de marzo que para fines de marzo, como fue efectivamente. Y también, en el fondo, sigue extrañando lo que es la cuarentena total, ya que siento que si bien hay cuarentena en la zona oriente y en otras regiones de Chile,
hay un montón de lugares que siguen realizando en el fondo la vida normal del día a día, colapsando supermercados, servicios de transporte, servicios bancarios y un montón de cosas que en el fondo son puntos y brotes para que la gente se contagie mucho más fácil, ya que están interactuando con una cantidad de personas que en el fondo no tiene la certeza o no se ha hecho un testeo para ver si es que efectivamente son portadores del virus. Entonces él era crítico de la fase previa, de cómo se perdió control en estas primeras fases, las cuales eran clave para poder aplanar la curva en lo que hoy estamos viviendo actualmente. Bueno, Claudio, terminamos ya este segundo bloque del programa. Te agradecemos por este completo análisis que desarrollaste con respecto a la situación de Chile en comparación con nuestros vecinos del mar también. Esperar que en Magallanes podamos solucionar esta curva, aplanar esta curva, y también de que estos talones de Aquiles que comentamos no lleguen a ser un problema para la población. Muchas gracias, Claudio, y te estaremos invitando a medida que vaya evolucionando esto para poder seguir conversando de este y otros temas. Muchas gracias, Juan Pablo, y un abrazo grande a la gente de Magallanes. Bueno, eso fue Claudio Lara, cientista político, que ya va a ser uno de los habituales que vamos a tener una vez a la semana en nuestro programa mientras dure esta pandemia. Agradecemos a todos nuestros oyentes, les dejamos un mensaje de esperanza: quédense en sus casas, es la única manera que tenemos de aplanar la curva. Gracias a Franco en los controles, y los dejamos invitados el lunes de 21 a 22, un nuevo programa especial COVID en la emergencia por Polar TV. Muy buenas noches. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.